Buenas tardes. Esta tarde quiero abordar un tema fundamental para todas aquellas personas que quieren conocer sobre las estructuras de control de flujo, es decir, aquellas herramientas o aquellas instrucciones que le sirven a cualquier persona que quiere empezar a programar en cualquier lenguaje. En este caso, el lenguaje a ejemplificar es el C++, pero recuerden que las estructuras de control de flujo, todas existen en los diferentes lenguajes de programación. Si tú aprendes a ver cada una de ellas en cualquier lenguaje, pues nada más aprenderías entre un lenguaje y otro la diferencia de cómo se escribe, pero es esencialmente el mismo funcionamiento. Mi nombre es Cristian Guillermo Reyes Zúñiga y vamos a empezar con este tema importantísimo. Bueno, como ustedes saben, las estructuras de control de flujo o en sí, en un programa, en cierta manera siguen, como su nombre lo dice, una ejecución dentro del programa. Es decir, siguen un camino. En este caso, tú como programador puedes elegir si tu programa va a tener un solo camino, una sola solución, o también puede tener varias soluciones que en sí el problema lo esté ameritando. Es por ello que existen diferentes herramientas para poder determinar si nuestro programa va a ejercer una sola solución o más de una solución, y además que necesiten acciones que se vuelvan a repetir, un programa que se vuelva a ejecutar en ese mismo programa. Es por ello que son importantísimos o importantísimas las estructuras de control de flujo. Y yo como principiante o como esa persona que quiere saber cuáles son para poder utilizarlas dentro de cualquier lenguaje de programación, pues necesito conocerlas. Es por ello que en esta presentación se las daremos a conocer. Como les comentaba, son esenciales en cualquier lenguaje de programación, ya que ellas indican el flujo que va a tener nuestro programa. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas estructuras de control de flujo? Pues aquí se las presento. Pues son de tres tipos: las secuenciales, las selectivas y las repetitivas. Las secuenciales en sí, como su nombre lo dice, son aquellas que siguen un solo patrón, como lo muestra aquí en la figura. Por ejemplo, hacia abajo está el flujo del programa. Tiene un inicio, tiene una acción, otra acción hacia abajo y termina el programa. Si se dan cuenta, tiene una sola secuencia. Y esa secuencia es la que sigue el programa, una tras de otra. ¿Eso qué nos permite a nosotros que estamos por empezar lo que es la programación? Nos ayuda a identificar el orden que van a seguir nuestras acciones y si en algún momento tienen algún error, poder corregirlas y saber en qué posición del programa está el error. Esas serían las estructuras secuenciales. Las estructuras selectivas, esas serían número 2, las estructuras selectivas, que estas se utilizan para dividir el programa en más posibles soluciones. Por su nombre lo dice, selectiva, más opciones en el programa. Esto nos permite ofrecerle a las personas soluciones que puedan derivarse en más de una solución del programa. Ya nuestra secuencia cambia, nuestra solución cambia como se muestra aquí en la imagen. Si ustedes logran ver, aquí el flujo del programa ya no es un solo flujo, ya son dos flujos del programa. ¿A partir de qué? A partir de esta figura que sería una condición, que ahorita vamos a explicar qué sería una condición, pero ya no estamos ofreciendo un solo flujo, ya no es una secuencia hacia abajo,
Ahora serían, a partir de la condición, nuestro programa toma dos soluciones. Aquí está. Entonces, ya estamos hablando de las estructuras selectivas. La primera estructura selectiva es llamada estructura if simple, que está compuesta pues, de una condición. If simple, ya que no ofrece dos soluciones como lo observamos aquí en la figura. Es decir, nuestro programa en este caso sigue tomando un solo flujo a partir de la condición, pero es intermitente, ya que si no se cumple la condición no va a ejercer esta respuesta. Si sí se cumple la condición, nos va a dar una solución, de lo contrario no nos daría la solución que estoy esperando. Así se le llama condición de estructura simple. Y esta necesita, pues en cierta manera, una condición. Pero, ¿qué es una condición en programación? Si nosotros traducimos la sentencia if, estamos hablando de que en español sería sí, es una pregunta. Esta pregunta depende de lo que tú le estés preguntando dentro de esa condición. Una condición está compuesta de una igualdad o una diferencia, compuesta de una variable, un operador y otra variable, o una variable, otro operador y una constante, o se pueden combinar entre ambas. El caso es que se necesita especificar dentro de la condición tanto esa variable como ese operador relacional y lo que es la constante o la otra variable. Como poner un ejemplo, podemos decir que si yo quiero saber si las personas son mayores o menores de edad, pregunto en la condición, pongo mi variable edad, pongo el operador mayor o igual a 18, que será una constante, y estamos diciendo que aquellas personas que en su edad sean mayores o igual a 18 van a tener o van a ser mayores de edad. Y si nos apegamos al ejemplo, solo imprimiría aquellas que son mayores de edad, porque la condición tiene que ser verdadera. Solo imprimiría aquellas que son mayores de edad, y como es simple, no imprimiría las que son menores. Esta sería la primera parte de las condiciones simples. Habrá ocasiones en que se ocupen pues dos salidas, o que el problema que estamos especificando nos pida que tengamos más opciones de salida. Es por eso muy importante que cuando ustedes van a analizar un problema en programación, vean el enunciado y observen qué es lo que les está pidiendo. Si solamente les está ofreciendo un resultado o van a pedir más de un resultado, y es ahí donde ustedes tienen que darle solución a los programas o a los problemas. Pero recuerden, un buen programador, pues en cierta manera nunca deja libres los resultados, siempre trata de apegarse a no dejar ambigüedades dentro de los programas. Entonces, esta estructura, que sería la selectiva if simple, solamente cumple una salida. Aquí sería pues su manera de cómo se escribe: if, condición y la sentencia, y solamente sería un solo resultado. La estructura selectiva if, ya con su else, o le podemos llamar doble, ya está compuesta. Estamos hablando de que aquí sí me va a ofrecer dos respuestas dependiendo de la condición. Si tomo el mismo ejemplo del anterior, de que cómo saber si una persona es mayor de edad, y le especifico si la edad es mayor o igual a 18, imprimo, voy a imprimir que es mayor de edad, pero si no se cumple la condición, voy a imprimir que es menor de edad. ¿En qué momento? Al especificar la palabra else dentro de la estructura, ya le estoy especificando que va a tener una segunda opción. Entonces, esa segunda opción sería mi segundo resultado, y estoy haciendo una selectiva doble, dependiendo de la condición. Me ofrece en la primera parte de lo que es aquí el ejemplo, mientras que se cumple la condición, me ofrece un verdadero y me ofrece un falso. Cuando esta se cumple,
El verdadero imprime la parte que yo estoy solicitando de la condición, y cuando es un falso me ofrece la respuesta de, pues la contraparte de lo que estoy especificando en la condición. Entonces, esta sería una selectiva doble, donde ya mi flujo del programa ya cambia. De ir a un solo flujo, se divide en dos flujos. Eso sí, solamente va a ofrecer una de las dos soluciones, por eso es una condición, es una selectiva doble. Y el ejemplo sería, aquí como está aquí, if, la condición, la sentencia de la parte verdadera, y si no, las sentencias de la parte falsa. También contamos con una, pues así, por así decirlo, una categoría especial de estas selectivas, que serían las anidadas. Por ejemplo, si ocupamos más de dos resultados, cuando ya estamos hablando de que la selectiva solamente puede ser doble, pero nuestro programa nos está pidiendo que ofrezcamos más resultados, tenemos la opción de la selectiva anidada, que viene siendo una dentro de otra. Y cuando nosotros ponemos una dentro de otra, si nos vamos a la expectativa o a la configuración de que es doble, pues si agregamos una dentro de otro, tendríamos 4 posibles soluciones en el programa. Entonces, de esta manera, si yo utilizo una estructura como en el ejemplo nos aparece aquí, una dentro de otra, ya estoy poniendo 4 opciones. Y esas 4 opciones, como están anidadas, solamente me va a ofrecer una de las 4. Eso sería importantísimo en casos donde tenemos que ofrecer un solo resultado, pero dentro de 4 opciones. Entonces, aquí está el ejemplo. Si la condición, sentencia verdadera, si no, si se dan cuenta, el si no, la segunda opción se convierte en otra selectiva, en otra condición, en otra sentencia verdadera, en otro si no, y el otro si no se convierte en otro sí, y así sucesivamente. Y estamos agregando más opciones, más selectivas al programa, más flujos al programa. En este caso sería un flujo, 2 flujos, 3 flujos, 4 flujos en total. Y ahí pues que esta selectiva nos ayuda a tener más opciones para nuestro programa. La siguiente estructura selectiva es la estructura switch, que se basa en casos. Esta estructura switch nos permite a nosotros ya no evaluar una condición. La anterior sí evaluas una condición. Aquí lo que vas a evaluar es una variable numérica. Es decir, con esta variable numérica te va a ofrecer los posibles números o las posibles cantidades que puede llegar, el número de casos posibles para solucionar, pues ahora lo que es un programa pero con más opciones. Esta selectiva, que es el switch, es un poquito más estructurada que lo que es el sí entonces. Es decir, me presenta una estructura mejor estructurada, solo que me da otra alternativa. Esta no está compuesta por una condición, como les comento, sino que en este caso el switch, como su nombre lo dice, es un interruptor. Automáticamente dentro de su estructura me ofrece más de 3 opciones, y en caso de que no fue ninguna de esas opciones, me agrega una palabra aparte que sería el default o el del otro modo. O sea que me ofrece más de 3 soluciones dentro de su estructura, y me hace que la selectiva del programa, que las opciones del programa sean mucho más avanzados, es decir, más opciones para poder dar más soluciones. Y aquí está el ejemplo. Es decir, aquí está su sintaxis, y aquí en la imagen podemos observar que aquí está la variable que no sabemos qué valor va a tomar. Y dependiendo de ese valor, aquí me está mostrando más de 2 opciones que lo que es el sí entonces. Me está mostrando 4 opciones, y aparte este que está acá es el que les comentaba, que es el de otro modo. Es decir, si no funcionaron o si no seleccionaron ninguna de las 4, la otra
es el que si no, te va a ofrecer una última opción, que es el que si no fue ninguna de estas opciones, se ejecuta esta opción. Entonces, si se dan cuenta, la estructura es más estructurada, valga la redundancia, y ya no me ofrece una condición, sino es una expresión. Y está configurada por casos. En caso de que la variable o la expresión que haya puesto tome el primer valor, hace esto. En caso de que la variable tome el segundo valor, va a hacer esto. Y así sucesivamente, si no fue ninguno de los casos, va a ser el default. Esta sería otra opción de las estructuras selectivas. Recuerden, estructuras selectivas, el if simple, el if doble, el if anidado y el switch, que sería otra alternativa para solucionar nuestros problemas de manera más estructurada y no perdiendo el foco de que son secuencias en las cuales el programa ya no sigue un solo flujo, sino en este caso seguiría 5 flujos del programa. Por último, tenemos las estructuras repetitivas, es decir, como su nombre lo dice, estas estructuras me van a permitir a mí, aparte de que el flujo pues siga como las anteriores, diferentes flujos, ahora este se regrese a un punto determinado del flujo y pueda repetir todo lo que esté dentro de su estructura. Las estructuras repetitivas también son llamadas de iteración y bucles, es decir, que en esa parte del programa se va a generar un bucle, que va a regresar a ese punto del programa. Depende de la estructura. Vamos a tener 3 tipos de estructuras. Vamos a tener la primera, que es llamada for. Si la traducimos sería para. Tenemos la segunda, que es while, que esa sería mientras. Y la tercera, que es do while, que la podemos traducir hacer mientras. Es decir, cada una tiene su forma, pero las 3 repiten una secuencia de instrucciones dentro de su estructura. Como les comentaba, la primera que vamos a platicar es la estructura de repetitiva for. Esta estructura for lo que hace es repetir automáticamente un número, pues un número de veces una instrucción a partir de un número específico hasta un 1 final. Es decir, nosotros decimos cuántas veces queremos repetir una instrucción. Es controlable y todo lo podemos encontrar dentro de su estructura. Cada ciclo ocupa dónde va a empezar, ocupa cuál va a ser la condición, porque tenemos condiciones en los ciclos también. Aquí se regresan las condiciones como en el if, pero aquí esta condición hace que repita. Y después tenemos el incremento. Todos los ciclos ocupan esas 3 características, tanto donde empieza, la condición y el incremento. Solo que la estructura for ya está determinado dentro de su estructura, como lo podemos observar aquí. Ya está determinada dentro de su estructura. Y en cierta manera podemos decir que es la más automática que tenemos. La estructura repetitiva, que sería while, aquí ya estamos hablando de que es diferente a la anterior, ya que aquí ocupa una condición y se ejecutan las sentencias. En este caso, no tiene automáticamente lo que es dónde empieza, ni tampoco tiene el incremento. Se lo tendríamos que especificar por separado. Entonces, la diferencia entre esta condición y la anterior es que para poder entrar a repetir las acciones para el while, como su nombre lo dice, mientras, se debe de cumplir la condición. Si no se cumple la condición, aquí, no va a entrar al ciclo. Caso contrario con el for empezaba automáticamente el ciclo y si entra al ciclo y lo hace un determinado número de veces, y aquí no. Aquí va a entrar al ciclo siempre y cuando se cumpla la condición. Mientras que se cumple la condición, va a hacer o va a repetir la parte del ciclo.
Por último, la estructura repetitiva do while es la parte opuesta del while. Como su nombre lo dice, primero hace, en inglés do significa hacer, y abajo está la condición. Sería cuestión de estructura, es como tú quieres utilizarlas. Las tres repiten, pero su estructura es diferente. En el caso de do while, primero hace la sentencia, después pregunta por la condición, como lo muestra aquí el ejemplo. Pero sí, las tres nos sirven para poder repetir las instrucciones que estén dentro de su estructura. Si hacemos referencia o hacemos diferencia a las tres, podemos decir que el for es un ciclo automático, con todo en su estructura. While cumple en la parte inicial del ciclo la condición y si se cumple lo ejecuta. Y do while lo que hace es primero ejecutar las instrucciones, entra una primera vez y hasta abajo de la estructura pregunta si desea salir o no. Esas serían las estructuras repetitivas dentro del flujo del programa. Es decir, en resumen, tenemos que las estructuras repetitivas hacen que regrese el flujo del programa, como aquí está el ejemplo, la flechita hacia arriba, hacen que regrese y se vuelve a ejecutar mientras que se cumple la condición. Pues hasta aquí llegamos con este tema sobre las estructuras de control de flujo. Mi nombre es Cristian Guillermo Reyes Zúñiga. Gracias por su atención.